Bueno, vamos a iniciar la clase número 28 hablando de las fiebres hemorrágicas virales. Para tener un panorama general, las fiebres hemorrágicas virales describen un síndrome que está caracterizado por la presencia de fiebre, el sistema vascular afectado y también múltiples órganos como por ejemplo el hígado, los pulmones y en algunos casos el sistema nervioso central también se ven afectados por estos virus. Generalmente las fiebres hemorrágicas virales tienen altas tasas de mortalidad y son bastante difíciles de diagnosticar y de distinguir clínicamente de otras fiebres hemorrágicas de otros orígenes, como por ejemplo bacterianas o parasitarias, y requieren de hacer un buen diagnóstico diferencial de laboratorio y debe ser eficaz y específico para tratar adecuadamente el paciente y disminuir el riesgo de transmisión de estas enfermedades, porque muchas de ellas tienen altas tasas de transmisibilidad y deben utilizarse niveles de protección y de bioseguridad elevados para evitar, por ejemplo, brotes nosocomiales o comunitarios que sean difíciles de contener. Vamos a hablar ahora de la familia Arenaviridae, que está compuesta por un único género, que es el género Arenavirus, que tiene más de 20 especies contenidas en él. Producen fiebres hemorrágicas que incluyen a virus endémicos en África y el virus de la coriomeningitis linfocítica, que es de distribución mundial. También tenemos a los arenavirus del Nuevo Mundo o complejo T-Caribe, que incluye a los virus endémicos en las Américas. Vamos a ir hablando, les voy a ir citando características específicas y centrales que luego vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando. Los reservorios son los roedores y la infección en humanos se produce por el contacto con la orina y las excretas de los roedores. Como habíamos dicho, las manifestaciones clínicas inicialmente son indistinguibles de otras fiebres hemorrágicas, por eso es importante establecer un diagnóstico clínico y laboratorial específico para poder dar el tratamiento adecuado al paciente. Los arenavirus son virus esféricos o pleomórficos pequeños con una envoltura lipídica que contiene proyecciones glucoproteicas en su superficie. Dentro del virión hay ribosomas que tienen la apariencia de granos de arena cuando se visualizan en el microscopio electrónico y esta es la característica que les da su nombre. El genoma viral está formado por dos segmentos lineales de ARN monocatenario y para su aislamiento se cultivan en células Ver. La familia Arenaviridae comprende un único género que es el género Arenavirus, que tiene más de 20 virus que están clasificados en dos grupos antigénicos diferentes. El serocomplejo T-Caribe, que incluye a los virus del continente americano, entre ellos están el virus Machupo, Junín, Guaranito, Sabiá, entre otros. Y el serocomplejo Lassa, que incluye al virus Lassa y al virus de la coriomeningitis linfocitaria. Tienen como hospedadores naturales a los roedores de la familia Muridae y es posible la adaptación a otras especies de roedores. Bueno, aquí tenemos un pequeño esquema de lo que habíamos hablado previamente. Tenemos a la familia Arenaviridae, un único género que es el género Arenavirus. En un color verdecito más claro tenemos a los componentes de los arenavirus del viejo mundo, el virus de Lassa, que es endémico en África, que produce la fiebre de Lassa, el virus de la linfocoriomeningitis, que es de distribución mundial, que produce coriomeningitis linfocítica. Luego tenemos a los integrantes del complejo T-Caribe o los arenavirus del Nuevo Mundo, que incluyen a los virus Junín, Machupo, Guaranito y Sabia. El virus Junín produce la fiebre hemorrágica argentina, el virus Machupo produce la fiebre hemorrágica boliviana, el virus Guaranito produce la fiebre hemorrágica venezolana y el virus Sabia la fiebre hemorrágica brasileña. Bueno, este es un gráfico, una tabla donde tienen desarrollado cuáles son los principales reservorios.
su distribución geográfica y en su capacidad patogénica humana, ¿verdad? O sea, de producir, o sea, cuál es la enfermedad que producen los humanos. El virus, en el serogrupo del viejo mundo tenemos el virus Lassa y el reservorio son los roedores del género Mastomys. La distribución geográfica es en Nigeria, Costa de Ivori, Guinea, Sierra Leona y produce la fiebre de Lassa. Lo que sería el virus de la coriomeningitis linfocítica, tenemos el reservorio, los roedores del género Musculus, es de distribución universal, producen meningitis y meningoencefalitis. Desde el grupo del Nuevo Mundo tenemos a Guaranito, Junín, Machupo, Sabiá, que tienen diferentes reservorios. Por ejemplo, Junín y Machupo comparten el mismo roedor que serían eh, los roedores del género Calomis. Eh, Guaranito tiene como reservorio los roedores del género Zygogontomis. Y del virus Savia es desconocido. Tienen las agrupaciones, las distribuciones geográficas y el tipo de fiebre hemorrágica que produce. Bueno, recordemos que el género arenavirus está compuesto por más de 20 especies y es importante hacer una diferenciación entre la sintomatología clínica que se producen entre ellos. Generalmente los arenavirus y el virus de la fiebre de Lassa causan fiebres hemorrágicas. Recordemos que estos virus tienen capacidad de afectar múltiples órganos y producir daños en el endotelio vascular. La sintomatología clínica clásica es la producción de fiebre, coagulopatías, petequias y hemorragias viscerales. Con lo que respecta al virus de la coriomeningitis linfocitaria, generalmente produce una enfermedad febril con mialgias pseudogripales y solamente el 10% de los pacientes progresa a enfermedad neurológica, ¿verdad? Que generalmente se manifiesta como una meningitis aséptica que en ocasiones está asociada con exantema, puede ser también artritis, orquitis, parotiditis o encefalitis. Bueno, aquí tenemos un cuadro esquemático de lo que habíamos hablado previamente sobre la diferenciación clínica entre las fiebres hemorrágicas y la linfocoriomeningitis. La entrada del virus se produce por inhalación de aerosoles contaminados o por el contacto directo con alimentos o fomites contaminados, con heces, saliva, secreciones provenientes de roedores infectados. Se produce el ingreso del virus, hay una diseminación por vía hematógena y con lo que respecta a los arenavirus del Nuevo Mundo y la fiebre de Lassa, afectan al endotelio vascular y esto se traduce en un cuadro hemorrágico. A diferencia del virus de la coriomeningitis, que tiene capacidad de producir infecciones en el sistema nervioso central. Esta es la principal diferencia, ¿verdad? Y el cuadro de la linfocoriomeningitis se presenta principalmente como una mialgia pseudogripal y la afectación neurológica se da más o menos en el 10% de los pacientes infectados. Aquí tenemos el ciclo de transmisión de los arenavirus. Una característica importante de los arenavirus es que producen una infección crónica que resulta en una viremia persistente con la eliminación del virus en forma continua a través de la orina, saliva y heces de los roedores infectados. Los seres humanos se infectan al entrar en contacto con aerosoles de las excretas por vía oral a través de la ingestión de alimentos y bebidas contaminados, a través de pequeñas lesiones o abrasiones que tengan en la piel que entren en contacto con fómites o
elementos que estén contaminados, también es posible la infección a través de esta vía. La transmisión interhumana es infrecuente, pero puede darse en el caso de entrar en contacto con sangre y con vómitos de los pacientes infectados. También se puede dar una transmisión vertical de la madre al feto, ¿verdad? En caso de que la infectada sea una embarazada. Y aquí hay una pequeña línea de tiempo en la cual vamos a ver un poquito la historia o cuáles fueron los virus que fueron apareciendo con el correr del tiempo. El primer arenavirus fue el virus de la coriomeningitis linfocítica. Se aisló en el año 1933 durante un estudio de una epidemia de encefalitis de San Luis. Se determinó que no fue la causa del brote y se descubrió que este virus causa una meningitis aséptica. Luego, el virus de Junín fue aislado en 1958. El virus de Junín causa la fiebre hemorrágica argentina y estaba limitada a una región agrícola en la zona de la Pampa argentina. Varios años después, en el año 1963, aparece en Bolivia el virus Machupo. A continuación aparece el virus Lassa en el año 1969 y luego se fueron agregando otros virus patógenos para humanos, como ser guaranito, que fue detectado en Venezuela en el año 1989, Savia en Brasil en el 93 y Chapare en Bolivia en el 2004. Y el último es Lujo, que apareció en Sudáfrica en el año 2008. Bueno, el virus de la coriomeningitis linfocitaria tiene un periodo de incubación que va de 1 a 2 semanas. Inicia como cualquier virosis con fiebre, mialgias, malestar general y trastornos respiratorios. Luego puede evolucionar a 3 formas distintas: una enfermedad febril no diferenciada con una sintomatología gripal, y en caso de que haya afección del sistema nervioso central, puede darse una meningitis aséptica, que es la forma más frecuente y benigna, y en un porcentaje minoritario de pacientes se observa encefalomielitis grave y sí deja secuelas en más o menos el 33% de los pacientes afectados. En el caso de que la infección se dé en pacientes embarazadas, el feto puede cursar con malformaciones fetales, puede tener hidrocefalia, corioretinitis, y si la infección se da en el primer trimestre del embarazo, generalmente conducen a la muerte del feto. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de esta virosis? Mediante la, la reacción en cadena polimerasa del líquido cefalorraquídeo. También se puede hacer la detección de anticuerpos mediante inmunofluorescencia indirecta o por cultivo viral, ¿verdad? Mediante aislamiento del virus y posterior inmunofluorescencia directa, pero esto generalmente queda restringido más a laboratorios de investigación que a laboratorios clínicos de rutina, ¿verdad? Entonces, la PCR y la detección de anticuerpos es la forma más frecuente del diagnóstico de estas virosis. Como dijimos previamente, el virus de la coriomeningitis linfocítica tiene capacidad de producir afección al sistema nervioso central. En el caso de que se presente este caso, la meningitis aséptica es la forma más frecuente y es benigna. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la meningitis aséptica por coriomeningitis linfocítica? Se realiza la punción lumbar y se extrae el líquido cefalorraquídeo. A este líquido cefalorraquídeo se le realiza el citoquímico y se observa una hipoglucorraquia leve, ¿verdad? Los niveles de glucosa pueden llegar hasta 15 miligramos por decilitro en el líquido cefalorraquídeo, y al hacer el recuento de leucocitos se observa un predominio del 80% de linfocitos, y durante las primeras semanas de la enfermedad se detectan recuentos de leucocitos bastante elevados.
Bueno, la enfermedad por el virus de la fiebre de Lassa fue descrito por primera vez en el año 1969 en una enfermera misionera de una localidad del nordeste de Nigeria. Este virus es altamente contagioso, endémico en Nigeria, Liberia y Sierra Leona en África. El único reservorio conocido para el virus de Lassa es el roedor del género Mastomys, uno de los roedores semidomésticos más frecuentes del África. Se transmite a través de inhalación o por contacto con orina o ingestión de alimentos contaminados con excreta de roedores. También se puede transmitir de persona a persona a través del contacto con sangre, orina o de secreciones infectadas. El periodo de incubación va de 6 a 14 días aproximadamente y el inicio de la enfermedad tiene un comienzo súbito e insidioso que se presenta por un malestar general, astenia, cefalea, dolores de garganta, dolores musculares y abdominales, náuseas, vómitos y diarreas. Y en los casos graves, los pacientes suelen presentar edema facial, derrame pleural, hemorragia bucal, nasal, vaginal o del tracto gastrointestinal e hipotensión. En las últimas etapas se puede observar shock, convulsiones, temblores, desorientación y coma. Bueno, en esta diapositiva tenemos la distribución geográfica de los principales arenavirus junto con sus reservorios. Tenemos el virus guaranito, cuyos reservorios son los roedores del género Zygodontomys brevicauda. El virus Savia, que es el virus de la fiebre hemorrágica brasileña, está causada por el virus Savia, el cual fue aislado en el año 1990. Se transmite por aerosoles y debido a su patogenicidad requiere el nivel de bioseguridad máximo posible, el nivel de bioseguridad 4, y su distribución se limita hasta la fecha a la aldea de Savia en São Paulo, Brasil. Hasta el momento los reservorios y los vectores son desconocidos, al igual que el ciclo. Tiene un periodo de incubación que va de 7 a 16 días y los síntomas iniciales incluyen fiebre, fatiga, dolor muscular, pérdida de fuerza, y los casos severos presentan manifestaciones hemorrágicas, shock, convulsiones, coma y muerte, y se ha reportado un caso natural y 2 adquiridos. Después tenemos el caso de la fiebre hemorrágica argentina, que está producida por el virus Junín, cuyo reservorio serían los roedores del género Calomys musculinus, y la linfocoriomeningitis viral, que también está asociada a los roedores del género Musculus, el virus machupo, que tiene como reservorio en los roedores del género Calomys callosus, y esos serían los arenavirus más famosos, por así decirlo, del continente latinoamericano. Hay otros también. En Paraguay tenemos el virus Paraná, que está relacionado con los roedores del género Oryzomys buccinatus. La fiebre hemorrágica argentina fue descrita como una nueva patología a comienzos de los años 50, más o menos hacia el año 1958, que se reporta como agente etiológico el virus Junín. Lleva ese nombre debido a que en ese año aparecieron numerosos casos en la zona de la localidad de O'Higgins, cerca de la ciudad de Junín. El ratón de campo Calomys musculinus es el reservorio identificado para este virus, y aunque se desconoce el mecanismo exacto de transmisión del virus,
hay indicios de que la principal vía de propagación es por aerosoles. Puede ser por el polvo en suspensión en el aire contaminado por excretas o secreciones de roedores, o también por la ingestión de alimentos y bebidas contaminadas. Y también es posible que se adquiera a través de la piel en sitios donde haya una lesión y entre en contacto con excretas o con secreciones de los ratones. Esto se daría principalmente en las personas que realizan labores agrícolas durante la manipulación de materiales que estén contaminados. La principal vía de transmisión de la fiebre hemorrágica argentina es a través del contacto con los aerosoles de las excretas contaminadas de los roedores infectados. También puede darse por contacto directo con secreciones o excreciones de los roedores infectados. También puede producirse por vía oral a través del consumo de alimentos y bebidas contaminadas. También el virus puede ingresar por abrasiones o lesiones en la piel que se pueden producir durante las labores agrícolas. Por eso las personas que tienen mayor riesgo a sufrir infección por estos virus son los granjeros y las personas que viven en áreas rurales. Aquí tenemos una imagen del principal reservorio, o sea, el reservorio del virus Junín, que es el ratón maicero, cuyo nombre científico es Calomis musculinus. En lo que respecta a las características clínicas del virus Junín, la enfermedad se presenta como un síndrome que incluye diferentes manifestaciones clínicas. La enfermedad dura entre 7 y 14 días y es de comienzo insidioso y luego va progresando. Generalmente inicia con escalofríos, astenias, dolor retroocular, dolor muscular, vómitos, náuseas y con temperaturas superiores a 38 grados, ¿verdad? También aparecen petequias en cara, cuello y tórax. En los casos más graves también se presentan alteraciones motoras y sensoriales. También hay hemorragias en las encías, cavidades nasales, hay hematuria y melena, ¿verdad? Así como podemos ver en las imágenes, el sangrado en múltiples cavidades, ¿verdad? Eso ya se expresa en casos bastante severos de la enfermedad. En estas imágenes podemos visualizar los casos de hemorragias en encías y también en la mucosa ocular. Bueno, el tratamiento de esta patología incluye la aplicación de plasma de pacientes convalecientes en el término de los 8 días después del comienzo de la enfermedad. Es muy efectivo y reduce la mortalidad si se comienza tempranamente. La tasa de letalidad de la fiebre hemorrágica argentina sin un tratamiento puede llegar a ser de hasta un 30%. Por eso es importante instaurar el tratamiento de soporte y este tratamiento con plasma inmune específico. El diagnóstico se puede hacer por PCR para detectar el genoma viral o por aislamiento del virus. También se puede hacer diagnóstico serológico para la determinación de IgM o determinación de IgG usando ELISA y también por pruebas de neutralización. Como vimos previamente, las fiebres hemorrágicas que son producidas por los arenavirus cursan con características clínicas similares, excepto en el caso de la coriomeningitis linfocítica que puede cursar con meningitis aséptica. El diagnóstico inicial de esta fiebre generalmente es difícil e inespecífico porque hay otros agentes que producen sintomatología similar
ya sean bacterianos o virales. Entonces hay que tener en cuenta ciertos criterios para poder hacer un diagnóstico efectivo y eficaz, ¿verdad? em, Saber siempre la historia epidemiológica del paciente, ver si es que estuvo en un sitio endémico de uno de los roedores transmisores de uno de los virus en particular, los signos y síntomas iniciales del paciente y si existen alteraciones hematológicas o meningias, ¿verdad? A partir de esto se realiza la solicitud de los pedidos laboratoriales, ¿verdad? Y a partir de se pueden hacer diagnósticos serológicos o mediante la reacción en cadena polimerasa para poder detectar el genoma viral de uno de los virus en específico. Las medidas preventivas consisten en evitar al máximo el contacto con los roedores. Eh, Se debe trabajar con la comunidad para evitar la proliferación de los roedores, en tratar de evitar que los roedores ingresen dentro de las casas y se aniden dentro de ellas. Se deben tapar todos los posibles hoyos que puedan servir de nidos. También las basuras deben estar alejadas de las casas, al igual que si es que hay maderas, deben estar también almacenadas de manera correcta para evitar que allí se aniden los roedores. Con lo que respecta al personal de salud, en caso de que haya sospechas de infección en un paciente y el diagnóstico aún no sea certero, se debe proceder al aislamiento respiratorio y de contacto. El equipo médico debe colocarse los equipos de protección individual para evitar entrar en contacto con líquidos biológicos y producir un brote nosocomial. Evitar el ingreso de mascotas o hámster donde hubiera mujeres embarazadas, porque hay un riesgo de contagio eh, de linfocoriomeningitis viral que tiene un poder teratogénico. También administrar vacunas a personas que se encuentran en sitios endémicos y que realizan trabajos de riesgo. Esa sería la vacuna Candid, que está producida por el Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas. Está realizada contra el virus Junín y fue demostrado que es inocua y también inmunogénica y tiene un 95,5% de efectividad, y también es útil. Puede tener efectos contra el virus machupo. Entonces también ha sido considerada como tratamiento alternativo para la fiebre hemorrágica boliviana.